cual plantea que se declare este año, el año 2019, como el año del centenario del natalicio de la señora María Eva Duarte de Perón. Y es de alguna manera una forma de las tantas, de homenajear y de recordar a esta increíble mujer que tanto le dio a la Argentina, y que si bien desde el punto de vista del peronismo siempre se la recuerda como la jefa espiritual de la nación, como aquella persona, mujer, que bregó por los humildes, yo desde mi punto de vista muy particular quisiera, y seguramente más compañeros concejales y concejalas van a querer referirse a este tema respecto a Evita, que el 7 de mayo se cumple un aniversario más de su natalicio, teniendo en cuenta este avance que hay de la lucha femenina últimamente, en Argentina en particular y en otras latitudes del mundo también, yo quisiera esta vez, en un recordatorio de Evita, recordarla y reconocerla como la primera gran feminista que hubo en la Argentina. Porque si uno piensa lo que era, imagínense, mediados de la década de 40, los años 50, si hoy existe machismo todavía en la sociedad argentina, imagínense cómo era el componente social en aquel momento, donde todavía el viento tanguero y arrabalero seguía sonando como cultura, como práctica cotidiana, incluso la composición social del trabajo. Había mucho trabajo que requería la fuerza bruta, fuerza de hombre, digamos, en lo que es la industria, el trabajo, y el rol que tenía el hombre en la sociedad. Entonces, en ese contexto de tanto machismo, que surgiera una líder tan joven y tan importante como Evita, es muy significativo, porque quienes eran feministas, entre comillas, en aquella época, como María Victoria Ocampo, por ejemplo, eran las feministas de las clases altas, de las clases acomodadas. Eran mal vistas en la sociedad esas feministas, pero eran feministas porque tenían un poder adquisitivo tan grande que podían hacer lo que se les cantaba en la sociedad. Podían manejar un vehículo, hasta un avión, inclusive, con lo difícil que era conseguir uno en aquella época. Entonces, ¿qué digo de Evita desde ese punto de vista? Que fue la primer feminista de los trabajadores, la primer feminista de clase, la primer feminista que se preocupó por los humildes, la primer feminista que dijo, porque las señoras de la beneficencia de aquella época hacían beneficencia solidaria, donaban quizás lo que les sobraban. Fue Evita la que salió a plantear que donde hay una necesidad hay un derecho. Fue Evita la que peleó también para que las mujeres y los trabajadores tuvieran derecho, incluso la votación se da de la mujer, también se da por la lucha femenina de las mujeres del Partido Justicialista. Así que en el contexto en que hoy se habla de la cuestión de género, quiero reivindicar a Evita por todas las cosas que el peronismo históricamente la reivindicó y la va a seguir reivindicando, pero particularmente, señora Presidenta, como la primer gran feminista real que tuvo este país. Porque una cosa es ser de la clase social acomodada y que te sobre para hacer beneficencia o te sobre a la alcurnia para opinar lo que quieras, y otra cosa es en esa época ponerte a representar a los más humildes, en esa época ponerse a la cabeza de la lucha de los obreros, y en esa época incluso, como hizo Evita el 17 de octubre y en tantas otras ocasiones mientras estuvo viva, ir a la lucha y a la discusión al frente de los sindicatos, porque el respeto y el cariño que le tenían los sindicalistas de aquella época, que eran sindicalistas que venían de luchas muy fuertes, no eran sindicalistas que no tenían lucha o que no tenían historia. Era un sindicalismo que venía incluso anterior a Perón, venía del anarquismo, de un sindicalismo muy fuerte y muy combativo. Esos sindicalistas eran los que escuchaban y se sentían identificados con Eva Perón, o mejor dicho, Eva Perón los conducía a través de lo que era la posición política del general Perón. Así que vaya nuestro homenaje desde este punto de vista y de todos los puntos de vista que los demás compañeros, compañeras quisieran decir respecto de la compañera Evita, y por supuesto pedir que este proyecto de ordenanza sea votado por todos los bloques en este recinto. Eso es todo por el momento, señora Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, en realidad no pensaba hablar, pero me parece que la historia del peronismo en su conjunto, este movimiento creado por el general Juan Domingo Perón, acompañada, yo creo que más allá que se lo llama la embanderada de los humildes, yo creo que fue la llama revolucionaria que generó ese estado de conciencia y movilización en las clases trabajadoras, porque ella fue la verdadera revolucionaria
que llevó a los trabajadores a defender el proyecto que el general Perón ponía como a disposición de la República, cuidando precisamente a los trabajadores y a la franja más humilde, por encima de todo los derechos y el poder de nación, justicia social, soberanía política e independencia económica. Pero ha sido tan denostada las barbaridades que han dicho de Eva Perón, pero en la historia institucional y política de nuestro país ha sido, es y seguirá siendo Eva Perón, y para los peronistas Evita, porque no solamente en la República Argentina ha dejado esas huellas, sino trascendió la frontera. El mundo conoció a Evita, y yo creo que Evita debería ser algo que deberían respetar todas las fuerzas políticas, porque en el mundo lo reconocen de tal forma, y aquí deberíamos aprender a respetar a los símbolos, porque hoy hasta San Martín se le falta respeto, ¿no? En este homenaje que se hace de Evita, también hoy, fatídicamente, hoy se cumple un aniversario más del hundimiento de Belgrano, que el imperialismo ha trabajado muy bien, y a veces los cipayos, los vendepatria al servicio del imperialismo, siempre están al servicio, tratando de que la república sea una republiqueta al servicio de los intereses precisamente de ellos. Esto acontece en estos tiempos también, así que quería recordarla a Evita sin dejar de lado el Belgrano y el Ara San Juan. Perdón, concejal. Tiene la palabra, concejal Suárez. Sí, señora presidenta, simplemente acompañar las palabras de los compañeros que me precedieron en el uso, concejal Dafucho, concejal Paz, y simplemente recordar una pequeña anécdota. Viene de familia peronista, ha tenido sus abuelos, sus viejos, y estaba recordando hace un instante una anécdota que contaba mi viejo de allá de los campos, las colonias que le llamaban, a los lugares que estaban a los costados de los ingenios de azúcar, que se establecían miles de chacarines que iban a la recolección de la caña de azúcar, y que cada uno en su rancho tenía ese cuadro de Evita. Mi viejo era joven y vendía esos cuadros de Evita, allí en Tucumán, y hacía un pequeño parangón, digamos, de las cosas que suceden. Gracias a esos cuadros de Evita, que se multiplicaban por miles, cada uno de los trabajadores quería tener uno, muchos trabajadores vivían o podían obtener, aparte de ir a cultivar, a cosechar la caña de azúcar, en una extra tener un ingreso más para tener en sus hogares una mejor vida. Algo parecido a lo que sucede hoy con ese libro que ha salido a circulación en estos días, que muchas imprentas están trabajando muy bien y muchas librerías también. Creo que lo que planteó Evita, recogerán mis banderas y seguramente las llevarán a la victoria. Creo que se ven a diario en cada una de las movilizaciones. Muchísimas organizaciones siguen levantando la figura de la compañera Evita en función de todo esto que ha dicho tanto Juan Cruz como el concejal Paz. Creo que sigue siendo, a pesar de que todo lo que han tratado de denostarla, sigue siendo la mujer que más trabajó en pos de los humildes. Y yo creo que ese reconocimiento sigue, perdura y habrá de perdurar muchísimo tiempo más, porque seguramente se siguen viviendo las injusticias que ella enfrentó en su momento, y que por supuesto hoy las tenemos tan vigentes, la desocupación, el hambre, la falta de recursos en educación, en salud, hoy hace que miles y miles de compatriotas recojan su bandera, la pongan en su bandera,
y la lleven a flamear a los distintos lugares a donde se reclaman por todas estas cuestiones. Así que simplemente eso, señora Presidenta, este 70º aniversario del natalicio de la compañera, seguramente a lo largo y a lo ancho de nuestro país habrá de tener distintos homenajes. Y acá en Florencio Varela seguramente también, como también en Capital Federal, donde se habrá de realizar este 7, una marcha de antorcha gigantesca, que seguramente habrá de estar a la altura de lo que merece el recuerdo de nuestra compañera. Nada más, señora Presidenta.